Hola, bienvenidos a otro Mastur Martes. En esta ocasión estoy un poquito nerviosa, pero también entusiasmada por platicar este tema que es acerca del divorcio. Sé que muchas de nosotras ya pasamos por un proceso así y algunas otras deben estar pensando si es un buen momento, si es buena idea y de qué manera hacerlo. Esta es simplemente mi experiencia personal y si algo de lo que yo llegue a comentar aquí te hace sentir identificada, pues compártelo, dinos qué piensas y estamos más que dispuestos a saber qué es lo que ustedes opinan acerca de Touha y del contenido que estamos compartiendo con ustedes. Así que sin más, damos inicio. Recuerdo muy bien que cuando yo estaba en ese momento de mi vida, como lo comentamos en la parte 1, que fue el tema de la sexualidad y la infidelidad, bueno, aquí ya estaba yo más que, no decidida, pero sí de cierta manera ya estaba pensando si era buen momento el divorciarme o no. Para mí sí fue como todo un tema, porque en el plano de la religión, yo decía, ¿cómo sé que Dios en realidad no me está mandando este divorcio? ¿Cómo sé que sí es algo que debería de hacer? Y chocaba mucho entre lo que debía hacer según religión, entre lo que debía hacer según ver por mí como mujer, el valorarme. Y era un conflicto interno porque también lo que menos quería era que mi hija pasara por un tema como el que yo pasé, de unos papás divorciados que no se llevaban bien. Y dije, qué difícil el estar repitiendo un patrón, qué difícil el que ella vaya a estar en una situación así. Y lejos de que, no sé, pensara en mí como persona, como ser humano, pensaba siempre en todos los demás y a veces, ¿por qué no?, incluso hasta en la sociedad, pero menos en mí. Total que platicando con una amiga muy querida, me dice, yo te voy a decir algo, si te vas a quedar, ocupas huevos, pero si te vas a ir, ocupas el doble. ¿Y por qué? Me dice, si te vas a quedar, no vas a decir ya prácticamente nada y echar en cara nada, porque estás aceptando quedarte y perdonar. Pero si te vas a ir, te vas a tener que aguantar, porque va a haber un momento de flaqueza, por así decirlo, en el que estás como tan enferma en ese sentido, que estás acostumbrada a estar con esa persona, estás acostumbrada a hacer tu vida diaria con esa persona, ya tenías una dinámica y es simplemente cuando rompes con eso, y más cuando en la relación se trató con una persona supuestamente narcisista. Yo digo supuestamente porque yo no soy quien para catalogarlo de esa manera, ¿verdad? Pero sus acciones sí demostraban que así era. Entonces, el hecho está que cuando me dijo eso, y aunado a lo que me dijo mi terapeuta, porque como ya les había dicho, yo no tomé la decisión de separarme así de vamos y ya firmo el divorcio. Fue un proceso bien largo. Yo considero que me tardé como 2 años. Uno en el que estaba entre que sí, entre que no, cómo lo iba a hacer. Y el otro es cuando yo me di cuenta que yo no tenía autoestima, ya estaba muy denigrada, ya, o sea, ya habían pasado muchas cosas, ya había perdonado mucho, y fue ahí cuando yo retomé mi terapia. Y yo recuerdo que lloraba mucho, lloraba, y yo le preguntaba a mi doctora cuándo iba a terminar todo esto, que yo sinceramente ya estaba cansada. Llegó un momento en mi vida en el que ya estaba cansada, ya no les había dicho a mis otras amistades que pensaba separarme, simplemente me había como aislado, como refugiado, y yo decía, no puede ser, o sea, ¿qué me está pasando? ¿Cómo soy capaz de tolerar tantas faltas de respeto, tantas malas actitudes? Este chico con el que yo estaba casada, pues ya también le empezó a valer muchas de las cosas, y lejos de que yo me orillara o dijera, ay, pues voy a empezar a salir con varios hombres, voy a empezar a irme a tomar, voy a empezar a hacer como todo esto de que a veces por estar lastimado nuestro ego, en lugar de enfocar nuestra energía, creo yo, en algo positivo o tratar de encontrar qué podemos obtener de positivo en todo esto, muchas veces nos llegamos a refugiar en estos malos actuares del hombre, como si quisiéramos copiarlos.
Y la realidad es que lo único que estás haciendo es que te estás hundiendo todavía más en un círculo vicioso donde, yo te lo aseguro, no vas a encontrar a una persona que realmente valga la pena si tú no estás bien, porque vas a atraer a tu semejante. Entonces, en ese momento no era mi prioridad como encontrar a una persona, y lo que había hecho desde ya hace un tiempo, desde que había llegado acá, y como tenía claro algo en la cabeza, que era que mi vida iba a ser diferente, que está lejos de que yo sabía que estaba hundida en una depresión, que estaba hundida en un tema que no sabía cómo salir de ahí, pero a la vez dije, este es un nuevo comienzo. Y si retomamos lo que me había comentado mi amiga de que iba a necesitar huevos, yo me di cuenta que al final la decisión que tú tomaras, ya sea que te quedaras o que te fueras, las dos siempre iban a implicar un precio a pagar. Y eso es general en todo en la vida. Simplemente tienes que estar clara que si estás dispuesta a pagar y que no. Que si estás dispuesta a tolerar y que no. Después, esto fue tomando sentido cuando la doctora me dijo, imaginemos que en la vida de un ser humano llega a disfrutar 60 Navidades. Las primeras no las recuerdas, eres bebé, lo que sea. ¿Y por qué me lo dijo así en Navidad? Porque, ¿por qué centrándose en cuántas Navidades? Porque a veces cuando decimos 60 años pensamos que es mucho tiempo, pero si tú lo acortas y dices, pues son 60 Navidades las que puedes disfrutar en tu vida. Ok, ¿cuántas de esas ya pasaste con esa pareja y si realmente las disfrutaste? Y así como es el ejemplo de Navidad, puede ser el ejemplo de alguna otra celebración, si lo quieres ver así, que pase cada año. Y me dijo, ¿tú cuántas, Arely, vas a pasar así? ¿Vas a seguir queriendo pasar tu vida así? Y ahí es cuando te cae el 20 también, o al menos a mí así me pasó, de que yo no estaba dispuesta a seguir cediendo esta parte de mi vida, lo que es mi libertad, mi felicidad, mi autoestima, todo lo que ya estaba bien pisoteado, por alguien que tampoco era feliz. Entonces yo te quiero decir a ti, persona, que si estás cometiendo infidelidad, que si estás pensando en divorciarte, no te preocupes. Solamente ten en cuenta que toda acción siempre hay un precio a pagar. Y a veces, y yo me voy a referir en este caso más a los hombres, porque yo tenía a mi pareja hombre, ¿verdad? O tengo ahorita estoy con otra pareja, que igual es heterosexual, pero esto sucede no solamente hombres, mujeres, es en general, somos seres humanos. Simplemente aquí yo comprendí que yo ya no estaba dispuesta a seguir sacrificando todo esto por alguien que ni siquiera lo valoraba. Y la primera en la que no lo valoraba era yo. No me valoraba yo como persona y tampoco sentía que la otra persona me considerara como tal un ser humano, una persona. Y esto me fue cayendo así el 20 porque dije, ¿con qué cara le voy a decir a mi hija, no te dejes de una persona así, no te dejes que te traten mal, si está viendo que su mamá es una infeliz, que está frustrada donde está en una situación así? Y lo peor aún, que se sigue fomentando un machismo en el cual nos hemos tratado poco a poco de ir superando. Ahí fue cuando abrí los ojos, ahí fue cuando todo empezó a tomar sentido y dije, no sé si Dios me lo está mandando, pero al menos estas señales o esto que estoy viviendo no es lo que quiero vivir. Y yo no quiero pasar el resto de mi vida viviendo una vida que no es mía. Aquí es cuando tú te tienes que hacer responsable y decidir qué es lo que quieres realmente vivir. Ahí fue cuando Arely tomó la fuerza necesaria y quizás aquí, y perdón si meto mucho a Dios, pero aquí es donde yo tengo que ser bien sincera con ustedes. Cuando yo me separé, yo vivía primero en Orange County, una zona muy bonita, todo. Después, cuando tomé la decisión de separarme, y aquí va el cómo lo debes de hacer o irte preparando, me dijo mi doctora, debes de tener una red de apoyo. 2, empieza a ahorrar. Porque claro que se van a venir momentos difíciles, porque claro que te los vas a tener que ingeniar, dónde vas a vivir, qué vas a comer, todo esto. Y a veces cuando yo escucho a mujeres que simplemente están dispuestas a sacrificar su libertad, a sacrificar lo que son, que no se pueden expresar, que no se pueden vestir, que no pueden ser felices en pleno siglo, en esta actualidad,
en esta sociedad, pero tampoco hacen algo por salir de ahí porque prefieren aguantar un maltrato, prefieren aguantar infidelidades, prefieren aguantar muchísimas cosas porque no quieren salir de su zona de confort. Y claro que salir de la zona de confort implica el que estés triste, el que llores, el que muchas veces dices, ching, no sé si me vaya a alcanzar el dinero, el que te tengas que reinventar. Pero también viene otra cosa bien padre con todo esto. No estoy diciendo en ningún momento que va a ser fácil. Me mudé a un área de Los Ángeles que era considerada o es considerada una de las peores zonas. Era un barrio. No me alcanzaba para más. Mi hija me decía, mamá, ¿cómo vamos a vivir acá? Y lo único que hice fue tragarme ese orgullo, esa soberbia que a veces tenemos y decir, esto es lo que hay por el momento. Pero yo me voy a encargar y con la ayuda de Dios en salir adelante y en trabajar. Porque si algo he tenido es que me gusta ganarme mi propio dinero. Y ahí fue cuando no permites que se ejerza ni la violencia financiera, ni la violencia física, ni mental, ni psicológica, que muchas veces en las relaciones pasan. Y pasan y lo toleramos porque no estamos a gusto con nosotras mismas. Y así fue. Me fui a vivir a ese barrio, me fui, pero me encantó. Y no porque fuera un barrio, sino porque descubrí una parte de mí que dije, oh, wow, esto está bien padre. Cuando yo viví sola mientras estudiaba mi carrera, pero no era igual, seguía siendo yo una hija de familia. Tenía que reportarme, obviamente estaba pues pues todavía como bajo el mandato de mis papás, cosas así, ¿no? Después me junto, me caso y es como Arely nunca tuvo esta oportunidad de disfrutarse a ella misma, porque me tocó ser mamá joven, vinieron más responsabilidades, tuve que estudiar y trabajar. Entonces ya te vas perdiendo, te vas cortando muchas veces de lo que, ¿y quién eres tú? ¿Qué es lo que realmente te gusta? ¿Te conoces? Yo no sabía darme amor propio, no sabía ni qué era eso. Estaba tan harta de escuchar lo que era el amor propio, pero nadie te decía cómo hacerlo. Llegó un momento en el que yo lloraba, me hincaba, imploraba a Dios. Yo decía, ¿por qué me está pasando esto a mí? Ese momento, y recuerdo mucho, me hablaba una tía y me decía, ¿cómo estás? Y yo solo estaba llore, 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 después de que me había separado, después de que fue una separación guiada con mi terapeuta, pero aún así, no creas que no vas a sufrir. Sin embargo, las consecuencias y el precio que yo pagué, valió la pena. Valió la pena porque pude dormir. No tenía yo que sentir ese yugo, esa carga de tener que satisfacer a alguien. La única a la que tenía que satisfacer era a mí misma. Tenía nada más que estar preocupada porque yo me sintiera bien. Empecé a cuidarme desde la alimentación, el tema salud, finanzas, aprender y todo esto. Y hoy te digo a ti, mujer, y más porque se viene este 8 de marzo, si tú tienes la oportunidad de estar en este país, que es Estados Unidos, no importa si no hablas el idioma inglés, hoy en día se ofrecen muchos servicios en español. Por favor, búscalos. Empieza a priorizarte y empieza a plantearte tus objetivos. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces preferimos irnos a comprar un tarro de cerveza que comprarte un libro que te va a nutrir. No quieras ver los cambios inmediatamente. Vas a empezar a invertir en ti. Y en la medida en la que más inviertas en ti, los frutos que van a salir de ese nuevo árbol, créeme que van a ser placenteros. Así fue como poco a poco empecé a meterme a más programas, continuaba con mi terapia, metí a mi hija también a terapia y no se peleen acerca de qué va a pensar el prójimo, qué van a pensar los demás. Los demás siempre tienen algo que decir, todos tienen la solución a todo, menos cuando se trata de ellos, cuando ya están atravesando una situación similar. Este tema para mí es complicado de hablar porque a veces siento que se me llega a salir esa parte de mí donde estoy muy mal hablada, pero también es un tema que me causa enojo, dolor, en el sentido de que no puedo entender que todavía haya personas tan egoístas, pero tan egoístas,
que lo único que piensan, como se dice vulgarmente, es, aparte de satisfacer sus necesidades básicas tan bajas, es el dañar. Yo a este tipo de personas les llamo pocos huevos, llámese hombre o mujer. Eso no tiene nada que ver. Pocos huevos porque no tienes tú el valor hombre, tú el valor mujer, de decir, ¿sabes qué? Ya no soy feliz en esta relación y no me gustaría dañar a más personas. Así que si tú estás en una situación donde has permitido que te dañen, no dejes que tu felicidad siga dependiendo de alguien más. Tu felicidad y tu bienestar son tarea tuya y solo tuya. La persona que comete el adulterio y la persona que es infiel, créeme que tiene un gran trabajo por delante que debe hacer. Una relación es un trabajo mutuo y cuando las cosas ya no funcionan, es más digno decir adiós y empezar de nuevo que empezar algo cuando todavía no se termina esto que se tiene. Así que si por favor estás pensando en cometer un acto de adulterio, una infidelidad, o estás en eso, yo solamente te digo, recuerda que todo lo que hacemos siempre hay un precio a pagar. Y espero de todo corazón que cuando llegue esa factura tengamos con qué pagar. La vida es muy sencilla y a veces quienes nos la complicamos somos nosotros mismos. No amargues la vida de nadie más y tampoco permitas que te la amarguen. Si tú crees que tu corazón ahora se fracturó al enterarte de alguna infidelidad o de algún acto que tú no estás dispuesta a tolerar, no te aflijas. Yo sé que es difícil, pero empieza y levanta esa cara, porque esa es la bendita gota que derramó el vaso y que te va a permitir conocer esa nueva parte de ti. Esa prueba que esté llegando a tu vida es para que tú explores lo que todavía no conoces de ti misma. Así que sin más, espero que este video les haya gustado y si les gusta este video y los demás que hemos compartido, por favor, danos un like, síguenos y recomiéndanos con más personas. Touja está aquí para brindar experiencias y también, ¿por qué no?, humor y un poquito de acción. Así que espero y te guste. Muchas gracias. Síguenos en touja.ss y no dejes de comprar en línea www.toujastore.com. Gracias.